Hola, bienvenidos. Para realizar operaciones básicas en visualbasic.net vamos a crear un nuevo proyecto. Desde archivo, nuevo proyecto. Este proyecto va a tener como nombre operadores. Vamos a crear en el escritorio una carpeta con el nombre de operadores aritméticos en visualbasic.net. Vamos a darle seleccionar carpeta y aquí vamos a darle en la opción de aplicación de consola. Vamos a darle clic en aceptar para empezar con nuestro nuevo proyecto. Bien, en esta parte tenemos la solución que se llama operadores. En esta solución yo puedo agregar no solamente un proyecto, sino puedo tener también varios proyectos. Si le doy aquí clic derecho en la opción de solución, en la parte de agregar tengo la opción de agregar un nuevo proyecto. Mi proyecto que está en esta solución se llama operadores, es el nombre que le he puesto. Operadores también yo puedo agregar, pero no proyectos, sino puedo agregar componentes, clases o módulos. Voy a empezar con módulos nada más. Este módulo es el que me ha creado por defecto. Voy a eliminar dicho módulo. Clic derecho en este módulo y eliminar. Le doy en aceptar. Ahora clic derecho en operadores y voy a agregar un nuevo módulo. Un módulo, ¿qué es? Un módulo es un archivo en el cual están las instrucciones o líneas de código de un programa, ¿no? En este módulo entonces le voy a colocar el nombre de suma. Voy a darle clic en agregar. Ahora doy doble clic en suma. Y aquí en el medio voy a escribir subMain, ya que es el procedimiento que voy a ejecutar. Hay que tener en cuenta también que voy a tener que modificar aquí el proyecto de inicio. Clic derecho en operadores, propiedades, y aquí me dice la opción de la plataforma de destino, que en este caso es la versión 4 que estoy utilizando, el tipo de aplicación, que es aplicación de consola, y el objeto de inicio. El objeto de inicio ya no es Module 1 porque Module 1 lo eliminé, entonces voy a tener que elegir suma. Elijo suma como objeto de inicio y nada más. Ahora doy doble clic acá, o también me puedo desplazar por las opciones de arriba, que son las pestañas. Bien, en esta parte voy a crear una aplicación que permita la suma de dos números. Entonces para ello, al iniciar, voy a tener que escribir o a poner un comentario. Los comentarios son importantes al momento de crear. Nos permiten recordar qué era lo que estábamos programando en un tiempo, ¿no? Entonces para ello pongo apóstrofe, que es para indicar un comentario en visualbasic.net, y ahí coloco lo siguiente: declaración o declarando variables. Para declarar una variable en visualbasic.net voy a colocar bin, y acá coloco n1 porque voy a realizar la suma de dos números. Entonces, si voy a realizar una suma de dos números, voy a tener que colocar como referencia cuáles son los datos que voy a manejar. Bueno, voy a manejar números. Por eso es que como si son dos números, entonces voy a tener que utilizar un número 1 y un número 2. Por eso voy a colocar n1, porque hace referencia a número 1. Coloco número 1, n2, que es el número 2, as integer. As integer, as significa de qué tipo va a ser estos datos, estas variables. Y el integer es el tipo de dato al cual estoy diciendo que n1 y n2 pertenecen. Lo de aquí es una forma de cómo mostrar
o cómo declarar una variable. De esa forma, ¿no? Din n1 y n2. Pero me falta una variable más. La variable que me falta es el resultado. Aquí voy a tener que colocar resultado, que es mi otra variable. Entonces tengo tres variables, n1, n2 y resultado. Estas tres variables pertenecen al tipo de dato entero. Es una forma de cómo declarar variables, pero también puede haber otra forma de declarar estas tres variables como están en esta parte. Yo puedo también colocar din n1 as integer, din n2 as integer y din n resultado as integer. También funcionaría, no hay problema, pero es mejor colocar también, y es más práctico hacerlo en una sola línea como se ve en la parte superior. Entonces me quedo con esa opción. ¿Qué más? Ya, después de declarar variables en mi programa, que va a permitir la suma de dos números ingresados, entonces voy a tener que colocar otro comentario que me permita indicar qué es lo que voy a escribir, qué significa mi línea de código. Ahora voy a colocar entonces solicitar un número, el primer número al usuario. Solicitar el primer número al usuario. Debajo entonces coloco console.writeLine, ¿no? Bien. Para entender esto de aquí, console es la consola, es el objeto consola. Ese objeto consola tiene un método o una operación. Esa operación dice escribir en una línea o escribir en la línea. Y lo que va a escribir en la línea es lo que yo voy a colocar entre paréntesis. Dentro de paréntesis coloco comillas. Y estas comillas es el mensaje que se va a mostrar al usuario. Aquí entonces coloco ingrese primer número. Voy a dejar hasta el momento donde está y voy a ejecutar esta aplicación por mientras, a ver qué sucede. Me voy a la parte superior y dice iniciar. Voy a darle clic en iniciar. Y lo que sucede a continuación es que las líneas de código que están en un lenguaje Visual Basic o Visual Basic entran en una etapa de compilación para que el ordenador pueda ejecutar esa aplicación. Ha pasado que ha aparecido y ha desaparecido, ¿no? Entonces eso suele pasar porque no estoy colocando un método más. Hay que decir que la consola lea dicho mensaje. Bueno, entonces coloco console.read, read de leer. Lo dejo ahí por mientras y vuelvo a ejecutar F5 o también dándole clic en el botón iniciar como hice. Y aparece el mensaje, ¿no? El mensaje que he puesto. He dicho que la consola realice un método llamado escribir en una línea y el método es que escribe en una línea y contiene ingrese primer número. Y es lo que se muestra aquí en la consola. Cierro. Y ya está. Recordar que puedes darle clic en iniciar o también presionar la tecla F5. Bien, entonces ahora hay que colocar lo siguiente. Después de que el usuario haya leído ese mensaje de ingrese primer número, el usuario ahora lo que va a hacer es ingresar un número. Y ese número que va a ingresar tiene que ser asignado a nuestra variable. Tenemos que indicar que nuestra variable va a tener el valor que el usuario ha ingresado. Si el usuario ingresa 5, entonces nuestra variable tal va a capturar ese valor y va a valer ahora 5. Y esa parte lo hacemos aquí. N1 le vamos a asignar lo que el usuario ha ingresado. Consola, vamos a indicarle que la consola va a leer la línea. Read line.
Entonces ya tenemos ahí. Entonces la consola va a leer esta línea. Y lo que lee se lo va a asignar a la variable n1. Si yo ingreso un número tal, ese número tal va a ser asignado a esa variable n1. Entonces ya. ¿Y esto cómo se llamaría? En un comentario hay que colocar: asignamos el valor ingresado por el usuario a la variable n1. Y ya está. Presionamos F5, ingresamos el número 5 y presionamos Enter. Y al presionar Enter lo que va a suceder es que ese 5 que he ingresado internamente lo va a capturar la variable n1. Ahí ya lo capturó la variable n1. ¿Cómo saber si ya lo capturó la variable n1? Lo podemos saber de la siguiente forma. n1 ya tiene el valor dependiendo del valor que ingrese el usuario. Vamos a hacer lo siguiente: console.greetline. Y ahí lo que hacemos es mostrar n1. Lo que estamos haciendo es que si yo ingreso un número, este número puede ser 2, por ejemplo. Este 2 se lo pasa a n1. Y n1 ahora vale 2. Y ese número 2 va a ser mostrado después. Presiono F5. Y ahora ingreso el número 2. Presiono Enter. Y lo que me ha pintado o ha mostrado por pantalla es el número 2. Que en realidad es la variable n1. Pero ese n1 ¿cuánto vale? Bueno, vale 2. Porque 2 ha sido el valor que yo he ingresado. Entonces, así es como funciona o se comporta una variable. Es un contenedor que contiene datos, ¿no? Un contenedor de datos que este dato o dicho dato puede variar o puede cambiar en el transcurso de una instrucción, de lo que nosotros indiquemos al momento de escribir o programar. Esto de acá todavía no lo vamos a usar. Entonces ya tenemos n1. Hacemos lo propio para n2. Todo esto sería lo mismo, solo que aquí ya no sería el primer número, sino que sería el segundo número. Aquí ya no sería ingrese primer número, sino ingrese segundo número. Asignamos el valor ingresado por el usuario a la variable n2, ahora sería. Ahora ya tenemos el valor, o ya capturamos el valor de la variable n1 para la variable n1 y para la variable n2. ¿Qué faltaría? Ahora faltaría lo principal, ¿no? El cálculo, o el proceso en este caso. Sería, realizamos el cálculo de suma. Y la suma o el cálculo de n1 más n2 se lo vamos a dar a nuestra variable resultado. Colocamos resultado, le vamos a asignar el valor de n1 más n2. Entonces de esta forma ya tenemos a la variable resultado que contiene el cálculo de la suma de n1 y n2, que son los datos que hemos ingresado. Ahora aquí mostramos el resultado. Mostramos el resultado de la siguiente forma: console, porque vamos a decir que la consola escriba en una línea lo siguiente. Vamos a indicarle que imprima resultado. No olvidar que aquí también podemos colocar otro comentario que diga la consola leerá. Presionamos ahora F5 y ahora ingresamos un número, por ejemplo 1, Enter. Ingresamos otro número, 2, Enter. Y 1 más 2, ¿cuánto es? Es 3. Y nos ha mostrado el 3 en la parte final, ¿no? Cerramos. Y ahora para mostrar ese resultado un poco más, un poco mejor presentado ese dato,
hay que colocar un comentario que indique que es efectivamente un resultado. Para ello colocas entre comillas dentro del método escribir en una línea o greetline o writeline. El resultado es 2 puntos, un espacio, y ahí debemos de colocar un signo llamado ampersand. Presiono Shift más la tecla 6 que está en la parte superior en el teclado alfabético, en la parte alfabética, y ahí coloco ampersand o ese signo, ¿no? O símbolo. Y ese signo nos permite concatenar, nos permite unir esta línea de texto que se encuentra aquí con el resultado que es dicha la variable que contiene el cálculo de esa suma. F5. Colocamos 5, enter, 5, enter. 5 más 5, ¿cuánto es? El resultado es 10. Entonces ya está la suma de los dos números que el usuario ha ingresado. Es una aplicación que permite la suma de dos números ingresados. Ya tenemos una suma. Ahora lo que tendríamos que hacer es realizar lo mismo, pero para un cálculo de una resta, una división, una potencia, un residuo y una multiplicación, ¿no? Entonces aquí vamos a darle clic en operadores, clic derecho, agregar módulo. Este módulo que vamos a agregar se va a llamar, por ejemplo, resta. Colocamos submain y dentro de submain debemos de tener lo siguiente. Aquí va a cambiar el operador, que es en este caso es resta. Todo sería lo mismo, solo que aquí el cálculo sería de resta, ¿no? Y nada más. Ahora, para ejecutar este segundo módulo, nos vamos a la parte de operadores, propiedades. En el objeto de inicio elegimos resta. Doy doble clic en resta y ahora doy clic en iniciar o F5. Ingrese el primer número, bueno, 5. Ingrese el segundo número, 5. 5 menos 5 es 0. Entonces, correcto. Agregamos otro para el caso de multiplicación. Módulo. Pongo multiplicación. Tener en cuenta que no debemos de usar una tilde y tampoco debemos de usar espacios ni la letra ñ al momento de crear nombres de nuestros archivos o al momento de programar. Multiplicación, entonces agregar. Colocamos ahí submain. Y acá modificamos el cálculo que es una multiplicación. El operador ya no es más, sino es asterisco. Modificamos. E ingresamos. 5 por 5 es 10, 25, bueno. Clic derecho, agregar otro módulo. Colocamos ahora división. Submain, ya que es un procedimiento. Todos los procedimientos se inician con sub. Colocamos ahora aquí división. Y esta división, bueno, el signo sería slash, que lo encontramos en la parte del teclado numérico. Y ya está, modificamos aquí, hay que probar de todas formas, ¿no? División, iniciar,
5 entre 5 es A1. Agregamos otro módulo más. Agregar módulo. Este módulo será de potencia o también puede ser exponenciación. Agregar y aquí colocamos de cálculo de potencia. El signo aquí cambia y también puede variar para colocar en distintos teclados. Entonces para ello vamos a inicio, presionamos inicio y aquí buscamos mapa de caracteres. En mapa de caracteres vamos a darle clic y aquí nos va a aparecer pues un programa en el cual se encuentran todos los caracteres. Voy a buscar este carácter que se encuentra aquí en la parte de acá. Doble clic, esto de aquí lo copio, doy clic aquí en copiar, me voy aquí en Visual Studio y lo pego. Entonces tengo N1 potencia con N2 y de la misma forma propiedades, pongo potencia y voy a poner inicial. Aquí voy a tener en cuenta algo. ¿Qué pasaría si yo coloco 10 y bajo 10? Me va a lanzar un error, ya que el rango del cálculo o de la respuesta es demasiado y la variable integer no soporta dicho resultado. Vamos a cerrar aquí, doy stop y entonces el integer ya no me funciona. Es un tipo de dato que tiene un rango. Es un tipo de dato numérico, pero tiene un rango, ¿no? Y quiere decir que si el resultado que he efectuado de 10 a la potencia de 10 es un número demasiado grande, integer no me permite, ¿no? No me da un error ahí. Entonces voy a modificar el otro tipo de dato, el tipo de dato double, ¿no? O doble. Ahora lo que hago es iniciar y escribo 10, 10. Y el resultado que me da ahora sí me permite y no da un error. Es básicamente entonces por el rango de números que no me ha permitido el integer, pero el doble sí lo permite. Y sí me acepta. Bueno, cerrar. Bien. Tenemos entonces división, multiplicación, potencia, resta, suma. Y bien, ahora por ejemplo si quisiéramos para tres números, en el caso por ejemplo de la suma, a ver, vamos a ver en la potencia a ver si nos faltó, si es potencia, en la suma. Si en la suma quisiéramos hacer el cálculo de tres números, por ejemplo ya no dos, tendríamos que agregar una variable más aquí en suma. Por ejemplo tendría que ser n3, poner coma ahí importante, de esta forma, ¿no? Y si fueran de tres números, por ejemplo, en suma, aquí en la opción de todo esto se repetiría otra vez, ¿no? Tendríamos que tener aquí debajo lo mismo. Solicitar ahora no el segundo número, sino el tercer número al usuario. Ingrese el tercer número y aquí ya no sería N2, sino sería N3. Y aquí en el cálculo tendríamos que tener en cuenta también esa variable llamada N3. En la primera parte declaramos las variables. En esta parte lo que hacemos es solicitar el primer número al usuario y lo asignamos a N1. En esta segunda parte el mismo caso pero para el número 2. Y en la tercera parte para el número 3. Y el cálculo sería para ahora de los tres números. N1 más N2 más N3. Ahora tenemos que modificar aquí
clic derecho, propiedades, elijo suma, le doy en iniciar, ingreso 1 más 1 más 1 y el resultado es 3. Entonces podrías practicar para el caso de la división, multiplicación, potencia y resta, pero de 3 números, así como se ha resuelto en la parte de suma.